Los problemas se pueden solucionar de muchas maneras, y un progre te puede manipular también de muchas maneras. Vamos a hablar de estas dos cosas. Este video es grosero y irreal, la edición es mala, es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de Visita. Esto es Coño Cazaprore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo, y vamos a ver qué dice Alan Barroso, y de ahí vamos a sacar, pues, algo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero es una forma de pensar que tienen los progres y una forma de manipular. Me interesa mucho cómo manipulan, no simplemente todo es corregir lo que dicen, sino también fijarse en lo que dicen y cómo lo dicen para engañar. Aquí tenemos a Alan Barroso, que ha hecho un pequeño vídeo que vamos a escuchar. ¿Para quién trabaja el Partido Popular? Bueno, va a criticar al PP, y eso me parece muy bien, la verdad, eso ningún problema. Hínchate a criticar al PP, dale duro. Si le preguntas a Feijóo te contestará esto. A las rentas más bajas, a las rentas más débiles y a las rentas más modestas se debe el Partido Popular en toda España. Bueno, típica demagogia de políticos, ya sabemos, esto está muy visto. Y el partido trabajará por ello. Básicamente el PP está diciendo que se encarga de los pobres, vale. Pero si le preguntas a los hechos, la cosa cambia bastante. ¿Ah, sí? ¿Cómo se puede tener la poca vergüenza de decir que el Partido Popular se debe a las rentas más bajas y más humildes de España, cuando han votado sistemáticamente en contra del ingreso mínimo vital, en contra de subir las pensiones de nuestros mayores, en contra de subir el salario mínimo interprofesional hasta en 4 veces, en contra de prohibir los desahucios para familias desfavorecidas, en contra de las ayudas a camioneros, agricultores y pescadores, en contra de subir los impuestos a las grandes empresas energéticas y en contra de cualquier cosa que pudiese mejorar mínimamente la vida de los más humildes? Y al mismo tiempo, siempre a favor de perdonarle impuestos a los que más tienen, de facilitar el despido barato y de privatizar empresas y servicios públicos. Si por ellos fuera, España todavía tendría un salario mínimo de 735 euros en vez de 1000 y sería un paraíso fiscal para los que más tienen. ¿De verdad eso les parece trabajar para la mayoría? Bueno, ha dicho para los pobres, no la mayoría, pero vale. No basta con decirlo, hay que hacerlo. Y lo único que han hecho hasta el momento ha sido posicionarse al lado de los ricos siempre que han tenido oportunidad. ¿Os habéis fijado en el truco que ha usado, en la técnica demagógica que está utilizando? Que es muy habitual, ¿vale? O sea, constantemente los progres hacen esto. Yo creo que no lo utilizan como técnica, sino que de verdad piensan así. Porque es que esto puede pasar por dos motivos: por ignorancia o por manipulación. Básicamente, ¿qué ha hecho? Los problemas se pueden solucionar de muchas maneras, como ya he dicho. Hay infinidad de soluciones para un mismo problema. Estaba cocinando y se me ha quemado la comida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor la comida la puedes rascar un poco y quitarle lo quemado y aprovechar la parte que pues sí que se puede comer. O te puedes preparar otro plato. O puedes pedir comida a domicilio. O, pues yo que sé, no comes y haces dieta, o coges algo que ya precocinado que tienes para hacer, o muchísimas cosas se pueden hacer. ¿Cómo se soluciona la pobreza en un sitio? Pues depende de a quién le preguntes, lo solucionará de una manera o lo solucionará de otra. Bueno, más bien lo intentará solucionar de una manera o lo intentará solucionar de otra, no todas funcionan. Pero desde el punto de vista de una persona que tiene cierta ideología, algo se soluciona de una manera, y desde el punto de vista de una persona que tiene otra ideología, algo se soluciona de otra manera. Alan Barroso tiene una ideología de izquierdas y según él, las cosas se solucionan de una manera concreta. Si hay pobres, pues se sube el salario mínimo y todos los sueldos subirán. Si falta dinero, se imprime. Si hay hambre, se prohíbe tener hambre. Básicamente esa es la mentalidad que tienen, que si falta un sitio, se coge de otro sitio, porque de otro sitio hay un montón y no pasa nada si se coge de ahí, se pone aquí, si falta se imprime, si es muy caro se regula el precio y se pone un precio más bajo obligatoriamente, si la gente cobra poco se pone un precio mínimo, entonces se van bajando los precios mínimos, se suben los precios máximos de los salarios y al final, pues la lipa. Que así lo quieren solucionar y así creen que se solucionan las cosas. Sin embargo, no todo el mundo piensa igual. Hay quien piensa que si hay pobres, lo mejor que se puede hacer es fomentar el empleo, facilitar la creación de empresas y que esas personas que son pobres pues consigan trabajo, y que si están trabajando y cobran poco, pues que se bajen los impuestos, y al bajar los impuestos y aumentar la cantidad de empresas que hay, la inversión y demás, no solo los sueldos aumentarán porque se han bajado los impuestos, sino que además al aumentar muchísimo la demanda de trabajadores, los sueldos por oferta y demanda van a subir. Cuantas más empresas haya compitiendo por trabajadores, más se suben los sueldos, y si encima cada vez hay menos trabajadores en paro, por lo tanto compiten para conseguir menos trabajadores, pues los sueldos se disparan. En Argentina optan por la primera opción, la de regular precios, y en países como Irlanda, Singapur, Islandia y demás, pues optan por la segunda opción.
Luego habrá que ver dónde suben los sueldos y dónde bajan. Pero vamos, esa no es la cuestión, aunque en el fondo pues sería lo más importante, ¿no? Porque es mejor que suban los sueldos a entender cómo miente Alan Barroso. Pero bueno, las mentiras de Alan Barroso están muy esparcidas entre los progres y por lo tanto pues también está bien conocerlas. ¿Y en qué consiste la mentira? Bueno, pues ya lo he dado a entender. Que o es su solución o es que no quieres solucionar nada. O quieres hacer las cosas tal y como dice él o no quieres solucionar las cosas. Si un liberal quiere quitar la educación pública y dejar el dinero en el bolsillo de los contribuyentes, de los padres, de las familias, para que puedan usar todo ese coste en meter a los hijos en una escuela privada, libre y que tenga una educación descentralizada y optimizada para el alumno, lo que queremos no es que los pobres no se puedan educar y la gente en España no pueda aprender y que todo el mundo sea un ignorante, sino que buscamos la eficiencia en el conocimiento a mucho menor coste y libre de adoctrinamiento central, donde los padres puedan elegir educación verdaderamente útil. Sin embargo, los progres dirán, ah, ¿no quieres la solución que yo conozco para acabar con la ignorancia? Entonces eso significa que no quieres acabar con la ignorancia, que no quieres que la gente se eduque, porque en mi cabeza no existe otra manera posible de que la gente se eduque que no sea lo que yo pienso. Y es que no necesariamente digo que esto sea una manipulación, puede que sea una manipulación, simplemente una técnica demagógica de o lo mío o nada, porque no existe nada más, y así coges a un montón de gente ignorante que no conoce nada más y los aunas en tu dirección, o que verdaderamente esta gente no conozca mayor solución. Durante la existencia de la Unión Soviética, un ministro soviético se fue a Reino Unido y se puso a hablar pues ahí con ministros, políticos y demás, y en una de estas que estaba caminando por la calle vio una panadería y alucinó. Había una panadería y alucinó porque no había colas eternas. Y entonces dijo, anda, ¿cómo lo hacéis? Nosotros siempre que hay una panadería hay una cola interminable de un montón de personas yendo a recoger su pan, pues claro, la gestión es la que podemos porque todo es nacional, todo está en manos del Estado, entonces se tiene que encargar de tantas cosas que nada es eficiente. Y entonces pregunta, ¿cómo lo hacéis? Quiero aprender para poder aplicar esto en mi país. Y le dijeron básicamente, no hacemos nada, simplemente dejamos a la gente hacer y ellos se encargan de hacerlo y es mucho más eficiente y mucho mejor todo. Y es que este ministro, como había nacido en la Unión Soviética, como solo había conocido la planificación central y el desastre que era la Unión Soviética, no se imaginaba un mundo diferente, no sabía cómo se podía hacer de otra manera. Alan Barroso está en esa situación, no se imagina otra manera de pensar. Le han educado desde pequeñico en esta educación pública centralizada, homogenizada y evidentemente gestionada por políticos con su plan educativo, pues él no piensa otra cosa que no sea dejar todo en manos de los políticos. Los políticos le han dicho mediante el Estado, deja todo en mis manos y siéntete revolucionario al defender eso. Y eso lo hemos pensado muchos. Yo he sido de izquierdas, la mayoría de gente ha sido de izquierdas de pequeña porque es lo que te meten en el cole. Sin embargo, hay gente que madura, que aprende cosas nuevas, nuevas perspectivas, y esto hace que nosotros no cometamos tanto este error de pensar que nuestra solución es la única. Nosotros conocemos las soluciones que proponen la izquierda, sabemos lo que quieren porque por lo general hemos sido de izquierdas, la mayoría hemos sido de izquierdas. Entonces entendemos la perspectiva, entendemos el punto de vista de la otra persona y bueno, con el tiempo hemos aprendido que eso era totalmente incorrecto, que eso no funciona. Ya sabes, nos acercaríamos más pues a Argentina, a la Unión Soviética y todos estos que a Alemania, Australia y demás. Entonces, como conocemos otras medidas, como conocemos otras mentalidades y otros puntos de vista, pues no hacemos esta demagogia de o lo mío o el caos. Sin embargo, Alan Barroso dice, pues no defienden el ingreso mínimo vital, no defienden subir el salario mínimo, que ha destruido 180.000 empleos, no defienden el gasto público tal, que ya tenemos pues un gasto público considerable y tantos impuestos que no se puede invertir y además de todas las regulaciones y demás. Es que no quieren pues aumentar los convenios y no sé qué y regular los precios de los pisos. Vemos que todas estas regulaciones llevan a Argentina, no a Suiza. Es que quieren que se convierta España en un paraíso fiscal. Claro, sí que lo queremos, porque a los paraísos fiscales les va muy bien, a los infiernos fiscales no tanto, a los paraísos fiscales sí. Entonces, ya sea por pura mentira o por pura ignorancia, Alan Barroso tiene esta mentalidad contra la que hay que luchar. Que tú le des tu solución a un progre, al progre no le gusta y que diga, es que en el fondo quieres que los niños sufran y mueran y no sé qué, es de chiste. Básicamente le puedes responder perfectamente que tienes otro punto de vista y que consideras que se soluciona el problema de otra manera. Que lo que él propone ya se ha aplicado, ha fracasado y los países que imitan ese modelo llegan a la ruina y llegan a conseguir lo contrario de lo que se proponen. Entonces, en el fondo, o es un ignorante o quiere que pues acabemos como Argentina, Venezuela, Ecuador y tantos países arruinados. Y entonces, una vez se le explican estas cosas, Alan Barroso y esta gente tiene dos opciones. Una vez sabe que está equivocado, puede o aceptarlo y corregir, o rechazarlo y mentir.
¡Sí!